Camila. Hola, Bueno, la más Camila. joven del grupo. Hola, Cami. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan La- bien? Sí, hola Cami. Nosotras ¿Se te escucha? escuchamos. Avisen en YouTube si se escucha. Sí, sí, por favor. Te escuchamos bien. Camila, qué fin de semana, ¿eh? ¿Cómo estás? Tremendo, tremendo. Todavía la estoy llevando, es como que por ahí, mientras armaba la columna, me puse a escuchar algunos temas de Los Redondos y es como que la congoja vuelve. Pero, pero nada, creo que todos los duelos son así, son como un proceso en el cual uno lo naturaliza de alguna forma, ¿no? Y no Tal sé si lo cual. naturalizás, pero que hay que pasarlo, hay que pasarlo. Porque el que se va Claro, físicamente ya no vuelve a estar físicamente. Decíamos recién que exacto. no le vamos a dejar irse a ningún lado. No. Y no, va a ser complejo. Sí. Bueno, Cami, si estás para empezar la columna, te escuchamos. Bueno, siempre hacemos este repasito de lo que fueron las columnas anteriores para los que por ahí se van sumando, que nada, que bueno, estamos analizando esto que llamamos la condición joven, Ujú. lo fuimos dividiendo en tres ejes. En la primera parte fue como eh, denunciar este estigma que cae sobre los pibes en general, que los culpa de las crisis en general. Después hablamos de este fenómeno del futuro cancelado, donde trabajar y estudiar ya no garantiza nada. Mm. Y después hablamos de esta trampa de la meritocracia en la que toda la juventud está empujada a la autoexplotación y a la plurideuda Sí. de este sistema en la actualidad, ¿no? Hoy, como ya todos saben, tras la partida física de nuestro querido Carlos Indio Solari a los 77 años, la conmoción popular que se generó en las calles y en las redes sociales y en todos los ámbitos nos exige analizar este fenómeno de masas que se generó, no necesariamente desde una simple nostalgia musical, sino pensándola como un hecho político y social que atravesó distintas generaciones de jóvenes en la Argentina. Y para entender la dimensión de este impacto, tenemos que sí o sí hacer una revisión de esta historia paso a paso. En primer lugar, vamos a contar que Patricio Rey y Redonditos de Ricota surge a finales de la década del 70 en la ciudad de La Plata, en pleno contexto de dictadura militar, que para dimensionar este territorio donde nace la banda, tenemos que pensar que la región de La Plata, Berizo y Ensenada, que son los alrededores de La Plata, fue una de las zonas más castigadas por la dictadura, Así concentrando es. casi 4.000 personas detenidas y desaparecidas, donde las estadísticas nos muestran que casi el 70% de las víctimas eran jóvenes de entre 16 y 30 años, en su mayoría estudiantes. En ese escenario de terror sistemático, donde a los pibes les desaparecían sus compañeros de militancia, sus compañeros de aula, sus amigos del barrio, sus hermanos, el circuito del under platense se transformó en un refugio vital de la resistencia y supervivencia para los cuerpos que se quedaban por ahí sueltos. Mm. Agustín Valle, que es un escritor e investigador de la cultura del rock, Mm. detalla en su libro Redondo, ¿a quién le importa? Una biografía política de Patricio Rey, que recomiendo y que lo pueden descargar gratis en internet, simplemente poniendo el nombre así como es, Redondo, ¿a quién le importa? Detalla que la banda adoptó ciertos códigos de cuidado para sobrevivir esa época, digamos. Algunos de esos códigos fueron, por ejemplo, el uso de seudónimos como el mono Rocambole, el indio, Sky, la negra Mm. Poli, Semilla, y también la creación de este personaje ficticio que es Patricio Rey. Ahora bien, la pregunta que podemos hacer es, ¿por qué la dictadura no puso el ojo sobre ellos como si en otros artistas como Mercedes Sosa, León Gieco, etcétera? Y la respuesta está en la naturaleza
de su disidencia, digamos. El aparato represivo del Estado en ese momento buscaba y fichaba la militancia política tradicional, las canciones de protesta explícita, y Los Redondos operaba por fuera de ese radar. Su propuesta no era un manifiesto partidario, sino una propuesta contracultural. Para los censores del régimen, un festival ambulante con monologuistas, bailarinas y redonditos de ricota repartidos entre el público era leído como un delirio bohemio o una grasada burda y grosera, y no como una célula política. Eso le permitió mantener una masividad en el under, moviéndose en la clandestinidad sin necesidad de abandonar el país. Con la llegada de la democracia, en diciembre del 83, Los Redondos ingresaron a la escena oficialmente, manteniendo una postura de desconfianza crítica y constante hacia el Estado y hacia las instituciones. Lo podemos ver, la primera frase de su disco debut, que es Gulp, editado en el 85, tras 8 años de trayectoria, fue una advertencia incómoda, digamos. Esta vez, al fin, la prisión te va a gustar. 2 años después, en su segundo álbum, Octubre, profundizaron esa línea cantando: che, los buenos volvieron y están rodando cine de terror. La banda operaba en lo que el investigador Agustín Valle define como un raje constante de las modas de la época. En este punto es donde la historia de la banda conecta con algunas teorías del culturismo que explican cómo el capitalismo tiende a encasillar la cultura joven en 2 opciones: o consumís entretenimiento bailable y frívolo, o consumís arte clásico, que es puramente intelectual y frío. Los Redondos quebraron esa lógica, creando lo que vamos a denominar pensamiento crítico que se baila, llevando la lucidez política y la disidencia frívola directamente al pogo. Un buen ejemplo es la tapa de Bang Bang, Estás liquidado, editado en 1989, que para esta tapa, Rocambole, que fue el autor de todo el arte de Los Redondos, se inspiró en un cuadro de Francisco de Goya, de 1800, sobre víctimas civiles ejecutadas por el ejército de Napoleón, que también, y no casualmente, es la portada del libro Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, que relata este libro la madrugada del 9 de junio de 1956, donde la dictadura de Aramburu fusiló a un grupo de civiles en el basural de José León Suárez, que de hecho el pasado domingo se cumplieron 70 años de aquellos fusilamientos que Walsh denunció bajo la frase: hay un fusilado que vive. Al diseñar la tapa del disco de Los Redondos, Rocambole reversionó esa obra, pero en esta versión los fusiladores no llevaban uniforme militar clásico, sino que tenían brazaletes de la Cruz Roja, que básicamente era una metáfora a la impunidad y a la falsa ayuda humanitaria. Además, sumó a la obra un testigo que mira la escena desde afuera. O sea, una metáfora a la necesidad ética de no mirar para otro lado. O sea, esto es un claro posicionamiento político. Durante los años 90, como ya lo venimos caracterizando en otras columnas, el modelo económico neoliberal profundizó en la desocupación y la exclusión de los sectores populares, y en ese contexto Los Redondos experimentaron un crecimiento tremendo que no coincidía con el síntoma de la época, que hablaba de la televisión de aire como protagonista de todos los hogares argentinos y como ordenador de vida de todos los hogares argentinos. Durante ese boom a la masividad, la banda
mantuvo una política estricta de autogestión e independencia absoluta. O sea, no daban entrevistas televisivas, no hacían publicidad en medios masivos, no filmaban videoclips comerciales. Agustín Valle conceptualiza este fenómeno como una masividad clandestina. Patricio Rey funcionaba como un virus o un fantasma social y no tenía ningún lugar en la industria, pero cuando tocaba, transformaba por completo las lógicas de las ciudades, del interior del país, movilizando a docenas de miles de pibes en trenes y colectivos de línea. Esta cultura del aguante no era un espectáculo de reviente como fue muy común en el rock nacional durante esos años, sino que Los Redondos funcionaba como una organización que cuidaba la calidad de su sonido, sí, que su seguridad se medía de punta a punta. Y en las letras de sus últimos discos, que son El último bondi de Finisterre o Momo Sampler, la banda describió de forma precisa el paisaje de la catástrofe social que se venía, digamos. En su tesis, Agustín Valle sostiene que la sensibilidad política que explotó en diciembre del 2001 se gestó previamente en el tejido colectivo de las misas ricoteras. O sea, la revuelta popular del 2001, en gran parte, fue gestada en la sensibilidad de los pibes ricoteros. Llegando ya a este presente digital que nos envuelve, tenemos que ser conscientes, lo somos, de que vivimos en este entorno dominado por el tecnofeudalismo de Silicon Valley, donde las imágenes e ideas se señalan de forma constante a sí misma, exigiendo como una adaptación absoluta de la realidad al mercado. Sin embargo, la muerte del Indio Solari generó un quiebre y una pausa general en toda la sociedad argentina. Lo que vimos el pasado domingo, durante su despedida en Villa Dominico, donde se formaron más de 9 kilómetros de fila bajo la lluvia, y las plazas de todo el país se llenaron de forma espontánea, eso es claramente un hecho político, digamos. En medio de esta marea humana bajo la lluvia, para mí hubo un ejemplo genial que define la logística ricotera. Casi al final de la fila, ya a unos metros del ingreso del polideportivo donde estaba la valla, estaba un compañero con un megáfono, el de la parte de la organización, que estuvo cerca de 5 horas repitiendo a la gente que se quedara tranquila, que íbamos a estar ahí todo el tiempo que sea necesario hasta que el último pudiera entrar. Nos pedía paciencia, que no nos empujemos, que avancemos de 1 metro, que habláramos con el de al lado, que le preguntemos cómo está, de dónde viene. Y en una época que excluye y descarta, la premisa principal de este más de 1 millón de personas que se juntaron ahí era que nadie sobraba y de que el último es igual al primero. Esta marea, que desde mi perspectiva es de las más grandes que se formaron de la historia argentina, se ordenó a sí misma y sin presencia policial, demostrando que cuando se ejerce la igualdad real, las fuerzas de control tradicionales no son necesarias. Y es recién en este punto de la columna donde vamos a hacer la pregunta. ¿Por qué la obra del Indio Solari y Los Redondos logró interpelar a tantas generaciones distintas desde la dictadura hasta este presente? Los datos de la realidad y la coherencia histórica de la banda nos dan la respuesta, digamos. Los Redondos interpelaron a las juventudes porque construyeron una experiencia basada en la igualdad como premisa y no como una promesa abstracta o delegada hacia el futuro, digamos. Mientras las políticas actuales caen de forma sistemática en el posibilismo, en la negociación permanente con la realidad o en la simplificación de los discursos para intentar interpelar más fácilmente a las masas, el Indio Solari se posicionó desde un lugar completamente opuesto a esto, digamos.
jamás juzgó a los pibes, jamás los invitó a la obediencia, jamás corrió su propuesta de una impronta estética y poética de alta complejidad, y le entregó a la multitud los elementos y lenguajes necesarios para afirmar su propia existencia, demostrando que para convocar a la mayoría no hace falta bajar el nivel del debate ni ceder ante la lógica de las plataformas, ¿no? El fallecimiento del Indio nos deja muchas preguntas incómodas, como ¿qué hacemos ahora con esta herencia? Y hay un video circulando en redes de un momento en el que Viru, que fue su compañera de vida, se acercó a una compañera que estaba quebrada en llanto dentro del salón velatorio, la miró y le dijo: organízate. O sea, no le tiró un eslogan de campaña, le dijo una directiva política concreta. Lo que nos dejó, en mi opinión, el mayor poeta de esta nación, es que violencia es mentir y que las experiencias de igualdad en el territorio es la única belleza que nos va a salvar de la soledad. Y para cerrar, compas, creo que la síntesis es clara, y ante este escenario complejo que vivimos, tenemos que dejar los discursos políticos posibilistas que subestiman a las juventudes y que degradan el debate bajo la falsa premisa de que para conectar con los pibes hay que hablar en el código simplificado de un algoritmo. El Indio Solari demostró durante medio siglo que la masividad no se negocia resignando la complejidad teórica, poética o identitaria. Y como siempre, seguimos repitiendo en el final de cada columna, frente a un sistema que nos quiera aislados, distraídos y agotados, nuestra mayor resistencia sigue siendo encontrarnos. Bravo, Muchas Cami. gracias, Cami. Gracias, te abrazo Gracias, fuerte, Camila. Cami. Sí, sí. Gracias, gracias.